Gregorio Samsa un día se despierta transformado en un insecto y su única preocupación es no llegar tarde al trabajo. Con su nuevo cuerpo le cuesta muchísimo levantarse de la cama y cada vez se le hace más y más tarde. Gregorio es un viajero de comercio. Su trabajo consiste en visitar almacenes, ofrecer sus productos y convencer a los clientes de comprarlos. Es un trabajo donde debes estar constantemente moviéndote de un lugar a otro. No le gustaba para nada su trabajo y la única razón por la que seguía estando en la empresa era porque sus padres tenían una enorme deuda con su jefe. Imagínense que a Gregorio le faltaban 6 años de trabajo para poder pagar esa deuda. Sus padres empezaron a preocupar. Gregorio tenía que tomar el tren a las 5 de la mañana y ya eran las 6:30 y aún no salía de su habitación. Tocaban la puerta pero nada, solo se escuchaban sonidos extraños y llegaron a pensar que estaba enfermo. A las 7 de la mañana el gerente vino personalmente a buscarlo en su casa. En ese momento Gregorio abrió la puerta y todo el mundo se quedó con la boca abierta. El gerente se fue corriendo y Gregorio regresó a su habitación porque su padre lo amenazó con un bastón. Ahora les voy a mostrar cómo se veía Gregorio exactamente, basándome en una parte del libro en donde lo llaman escarabajo pelotero. Busqué por internet y me salió este insecto. Su familia no quería deshacerse de él, pero tampoco soportaban tener que verlo así. Cabe mencionar que Gregorio se encargaba de todos los gastos de la familia. Tenía que encargarse de la deuda y al mismo tiempo de los gastos de la casa. Por suerte, el padre tenía dinero guardado, tenía sus ahorros, y utilizaron ese dinero para sobrevivir mientras buscaban alguna solución. Gregorio sabía que los demás le tenían miedo, así que cuando alguien entraba en la habitación, se escondía debajo del sofá hasta que se fueran. Era completamente consciente de todo, podía entender lo que los demás decían, el problema es que no se podía comunicar. Su familia tenía la esperanza de que en cualquier momento cambiara. Gregorio lo único que hacía era comer y cada vez comía menos, se asomaba por la ventana de vez en cuando y le gustaba caminar por las paredes y el techo. La hermana se percata que Gregorio está incómodo en la habitación, no tiene mucho espacio para moverse, así que ella, junto con su madre, sacaron algunos muebles para que estuviera más cómodo. Sin embargo, Gregorio llega a pensar que lo iban a dejar sin nada, por así decirlo, temía perder su identidad. Él quería que por lo menos le dejaran algo de recuerdo, entonces se abalanza sobre un cuadro para que no se lo lleven. La madre entra al cuarto y al verlo guindado en la pared se desmaya. La hermana intenta reanimarla y en medio de la conmoción Gregorio sale del cuarto preocupado por su madre. Y en ese momento llega el padre. Imagínenselo, llegas a tu casa, está tu esposa tirada en el suelo y hay un insecto gigante cerca de ella. El padre malinterpreta la situación, toma varias manzanas de la mesa y se las lanza con fuerza a Gregorio obligándolo a volver a su habitación. Incluso le lanzó una manzana con tanta fuerza que se le quedó incrustada en la espalda. Se llegaron a sentir mal por lastimarlo y como compensación a veces le dejaban la puerta abierta para que pudiera observar lo que hacía la familia. El presupuesto de la familia se agotaba. De paso, no podían cambiarse de casa a una más pequeña porque no tenían ni idea de cómo trasladar a Gregorio. Con todos estos problemas, su mamá y su hermana se vieron obligadas a conseguir trabajo. A este punto Gregorio estaba muy deteriorado. No comía casi nada, no dormía y por mucho que dejaran la puerta abierta, él nunca intentaba escaparse para no incomodar a nadie. Con estos cambios, quien pasaría a estar más al tanto de Gregorio sería la nueva sirvienta, una anciana viuda que no le tiene ni una pizca de miedo, incluso llega a burlarse de él. Bien, a pesar de que todos estaban trabajando, aún necesitaban más dinero, tanto para sobrevivir como para pagar la deuda. Así que alquilaron una de las habitaciones de la casa. Los 3 inquilinos tenían acceso a 2 espacios, a una de las habitaciones y a la cocina. Un día, mientras los inquilinos cenaban, la hermana de Gregorio empezó a tocar el violín para entretenerlos. Y la música cautivó los oídos de Gregorio, quien por primera vez no dudó en salir para ver tocar a su hermana. No fue una escena donde los inquilinos salieron corriendo ni nada por el estilo, pero sí fue una escena incómoda, lo suficiente para que los inquilinos consideraran marcharse. Esto ya era más de lo que la familia podía soportar, y llegaron a la conclusión que debían deshacerse de Gregorio. Esta parte es muy triste porque Gregorio está presente y sí entiende lo que ellos dicen. Sin embargo, no tuvieron que tomarse muchas molestias, porque esa misma noche Gregorio murió en su habitación. Muere porque, como ya les mencioné, comía muy poco, no dormía, su cuerpo estaba lastimado. De hecho, el cuerpo de Gregorio ya no parecía a un escarabajo, sino a una cucaracha.
La sirvienta es la que avisa de su muerte a los padres, y algo muy curioso es que la sirvienta, de forma completamente autónoma, es la que se deshace del cuerpo. No sé, pero este personaje de la sirvienta me parece algo curiosa. Intenté sacar alguna teoría, pero no se me ocurrió fue nada. No le tiene miedo a Gregorio, se burla de él, y cuando Gregorio muere, los padres regresan a la escena, y ella dice que no se preocupen porque ya ella se encargó del cuerpo. Así de fácil. Y también se pone feliz cuando muere Gregorio, por cierto. Pero claro, a ella le conviene, así no tiene que cuidarlo más. En fin, los padres de Gregorio estaban tristes y al mismo tiempo aliviados de su muerte. La familia decidió tomarse ese día para descansar y salir de paseo. Y este es el fin de la historia. Me parece increíble cuánta gente romantiza a un insecto gigante. Muchos comentarios que conseguí en internet decían que la familia de Gregorio eran unos monstruos por tratarlo mal mientras era un insecto. En mi opinión lo ayudaron más de lo humanamente posible. En verdad, considero que hicieron bastante por una criatura de la cual no estaban ni seguros si seguía siendo Gregorio. Los padres de Gregorio sí son unos monstruos, pero no por tratarlo mal cuando se transformó en insecto. Son unos monstruos porque tenían a su hijo trabajando como un esclavo por una deuda que no le pertenecía, incluso pudiéndolo ayudar de alguna forma. Y aquí quiero ir a lo que considero es la reflexión número 1 de esta historia. No es la pérdida de la identidad, no es la explotación laboral, es el descaro familiar. Muchos padres creen que sus hijos tienen la obligación de ayudarlos por el hecho de darles la vida. Utilizan a sus hijos como seguro, y no tiene nada de malo que un hijo ayude a sus padres, pero esclavizarlo para que pague una deuda que no le pertenece, obligándolo no solo a cargar con la deuda, sino también con los otros gastos de la familia. Gregorio se nos muestra desde el principio como un completo infeliz, un infeliz que le gusta ayudar a su familia, y que el padre vea eso y no haya hecho nada al respecto, me parece algo cruel. Insisto en que no hay nada de malo en que Gregorio los ayude, pero es que el hombre no tenía vida más allá del trabajo y es por eso, pienso yo, que se transformó en un insecto. Y para confirmar esto, miren cómo termina el libro. Estas son las líneas finales. Ahora es el turno de la hermana de Gregorio. Ya que no está Gregorio, vamos a explotar a nuestra hija. Por esa razón considero que los padres de Gregorio representan la bola de excremento. Pero también esto pasa al revés. Hay muchos hijos ya mayores que se aprovechan de sus padres. Padres que llevan trabajando toda su vida, están cansados y llegan a su casa para encontrarse con alguien que no busca ayudarlos o no busca salir adelante. También llegué a pensar que todo lo que estaba pasando era una forma de decirnos que Gregorio estaba atravesando una depresión, que realmente no se había convertido en un insecto, sino que estaba deprimido. Lo digo porque no le gustaba su trabajo, no le gustaba la comida que daban en el trabajo, no tenía una vida social, no tenía compañeros de trabajo porque siempre estaba viajando de un lugar a otro. Sabía que aún le faltaban 6 años de servicio, le costaba dormir, le costaba pararse de la cama y cada vez comía menos. Este libro, si te gusta la lectura, tienes que leerlo sí o sí. Como siempre les digo, no es lo mismo ver un resumen en internet. Este libro tiene una premisa absurda, pero les aseguro que el autor logra conmoverte, logra como que transmitirte esa tristeza de Gregorio. Y eso es brutal.